Digital, en Twitter, @chiapasdigital1. También visita su página web en www.chiapas-mediodigital.com. Y recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Bien, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí sobre la mesa. Hoy tendremos a un invitado muy especial y muy querido también de parte nuestra, al licenciado Roberto Ramos Maza, con dos temas más que importantes en Tuxtla Gutiérrez y en el estado de Chiapas, como es el Museo Conejo del Juguete y el Sendero de la Memoria en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos. Bueno, como decíamos, bienvenidos hoy. Aquí sobre la mesa tenemos temas bien interesantes y tenemos un gran invitado de honor. Bienvenido, licenciado Roberto Ramos Maza. Esta es tu casa y pues bueno, aquí vamos a platicar hoy muy interesantemente por ejemplo, en el primer tema que tenemos, que es el Museo Conejo del Juguete. ¿Qué es el Museo Conejo del Juguete? Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa, a esta casa. El Museo Conejo es hasta la exposición temporal que se encuentra ahora en el Museo Regional de Chiapas, era un museo virtual que solo se podía ver en el Facebook. Ajá. Que deriva de una colección muy grande de juguetes, de varias temáticas, de varios materiales, de varias épocas, y que empezó, te repito, como museo virtual, y que gracias a la hospitalidad, a la generosidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí, se pudo concretar en una exposición temporal que inició el 6 de abril de este año y que terminará el 2 de julio, que ha sido muy visitada, ha habido miles de visitantes afortunadamente, y que está dirigida aparentemente nada más al público infantil, pero también al público adulto, que desde luego también disfruta de eso, porque evidentemente el juguete y el juego son actividades muy humanas que no acaban realmente con la infancia. Nunca terminan, ¿verdad? Termina. Siempre llevamos ese niño adentro, ¿no? Bueno, o algunos más o menos, pero sí. Entonces, esta colección... Ahí estamos viendo imágenes esta colección, del museo. Lo que se pretende, ahora se fue su salida, digamos, al público, ¿sí? Y lo que se pretende es que, aunque a partir del 2 de julio volverá a la virtualidad, a su página de Facebook, ajá, que se llama, por cierto, Museo Conejo del Juguete, sí, la idea es que algún día tenga una sede permanente en Tuxtla Gutiérrez, que convertiría la ciudad en la tercera ciudad del país en tener un museo de juguetes. ¿Ah, sí? Solamente hay dos en el país, una en la Ciudad de México y uno en San Miguel de Allende, pero además con características específicas cada uno, con lo cual esto que si se logra concretar sería el tercero, también tendría unas diferencias importantes respecto a los otros. Ajá. Y desde luego la colección lo que pretende es mostrar, obviamente, a partir del gozo, sí, de la creatividad, lo que pretende es que también haya pero para empezar, el disfrute del público, pero además el que pueda servir también para mostrar vocaciones, gustos, talentos, fomentar la imaginación, la creatividad de los visitantes y, en principio, claro, niños y niñas, pero no son necesariamente solamente ese público. Oye, Roberto, perdón que te interrumpa, ¿cómo nació este proyecto? Porque esto tuvo un inicio, ¿de dónde? Bueno, tuvo un inicio como colección porque yo los fui juntando a través del tiempo, ¿no? Pero ya como Museo Conejo del Juguete surgió porque hace unos años en el Facebook. ¿Tú dijiste qué hago con tanto juguete ahora o qué? No, es que no, porque ya de qué hacer, no lo tenía yo de alguna manera previsto mostrarlo, ¿no? Ajá. Pero cuando pudieron mostrarse en mi casa, en este caso en el que
me di cuenta que también tenían que una de las gracias, además uno de los goces del coleccionista es poder compartirlo con los demás. Si no, no tiene mucho chiste. Como presumirlos, ¿no? No, yo creo que no es presumirlos presumir. en el buen sentido. Yo creo que es compartir. Compartir disfrutando. Porque no es la idea de presumir, te digo, porque no es que vean lo que tengo, no. Yo quiero, lo que quiero es que disfruten de esas cosas. Lo que tú disfrutas. Exacto. ¿Cuántas piezas tienes? En la exposición actualmente hay cerca de 2000, es alrededor de la cuarta parte posiblemente de la colección completa, así que sí son muchas y que se van juntando, porque además gracias a la exposición se ha ido recibiendo donaciones, porque lo que he pedido además a través de la exposición es que la gente al donar sus juguetes lo está donando no a una persona, sino realmente a una colección que eventualmente será un museo público para todos los habitantes de la ciudad y quienes de fuera lo vean, ¿no? Y es una forma de participar también. Es una forma de participar y es una forma además de disfrutar, y el éxito que ha tenido la exposición me ha demostrado que efectivamente mucho de ello se cumple, porque además la exposición está en base de un discurso que tiene que ver también con el estímulo a la lectura, porque parte de la colección son libros. Sí. Con el estímulo también al arte, mucho de la colección tiene que ver con instrumentos musicales o algunos otros cosas que tienen que ver con el arte y con otras actividades humanas. Finalmente el juguete siempre está condicionado a las distintas actividades y a las circunstancias de los seres humanos, sí. Y por eso también van variando. Hay juguetes que obviamente hablan de una cierta moda, de lo que está pasando en ese momento. De una época. Y así se va entendiendo también muchas cosas incluso de la propia ciudad donde vivimos. Es, ¿no?, como una forma de leer jugando. Sí, y de invitar a que el juguete también invite a leer. Muy bien, vamos a saludos de Pepe. Dice, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Pepe por estarnos viendo. Tenemos ahí imágenes de lo que hay en el museo. A mí se me hace por demás muy interesante. Ya tiene rato que lo sigo en la página, lo sigo, y sí me he dado cuenta que no solamente son locales tienen una temática, la exposición, sí, de los juguetes. Exactamente, las temáticas son variadas, es una exposición en ese sentido universal, porque sí, no se restringe ni al juguete nada más producido en México o en Chiapas, sino que hay juguetes de todos los tipos, industriales, artesanales, pero además con temáticas diversas, porque finalmente también la vida es así. Tampoco nos podemos ocultar y aislarnos, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante, y esa es una de las cuestiones interesantes que se plantea en la exposición, es que una de las causas, una de las características del juego, sí, es la convivencia. O sea, hay juguetes de diferentes procedencias que pueden convivir y ser jugados al mismo tiempo. No hay ninguna distinción para quien lo juega, porque las imposiciones muchas veces tienen que ver más con los prejuicios de los adultos que con los intereses de los niños. De los niños. Hay un mundo de diferencia, exactamente, ¿verdad? Entonces yo creo que, por ejemplo, puede haber juguetes a diferentes escalas que pueden convivir muy bien en un juego, no tienen por qué ser de la misma escala, o de materiales diversos, que conviven, por ejemplo, una muñeca artesanal Mazahua con una muñeca industrial, pueden convivir perfectamente, no hay ningún problema, siempre y cuando no vengan los prejuicios que te digo que tenemos, sí, de adultos, sí, a decir, no, esto no porque no le corresponde al otro, y eso se trata bastante en demostrar en la exposición, que precisamente hay varias características del juego y que tienen que ver desde luego con el juguete. Uno, desde luego, es esta convivencia, ¿no? Y que ahí no hay fronteras, que ahí que tiene que ver con la creatividad. Y otra cosa muy importante que también se menciona, sí, en la exposición, es que una característica intrínseca del jugar es la libertad. Cuando alguien te obliga a jugar lo que no quieres, deja de ser juego. Sí, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que ver con muchos de los valores que yo creo que tienen que ser fundamentales en la sociedad: la convivencia, el diálogo, la libertad, la creatividad. Y ahí en el museo, Roberto,
¿hay quien los guíe, quien les explique? Exacto, sí están los servicios educativos del museo que atienden por citas a las escuelas, y supongo que no atenderán también de otras maneras, pero además en algunos casos he invitado a través de las redes ¿sí? a visitas guiadas que yo mismo he hecho, ¿sí? Y posiblemente en esta semana y media que le queda a la exposición. ¿Cuándo termina la exposición? El 2 de julio, que son martes. 2 de julio. ¿Cuánto tiempo ha estado? Desde el 6 de abril. 6 de abril. Porque digamos que el pretexto inicial fue que el abril es el mes del niño. Exactamente. Entonces yo creo que he dado también varias visitas guiadas. Es interesante que conozcan por un lado la visión de quien montó la exposición, y pues porque tiene sus propios intereses, pero también me gustaría saber muchas veces cómo lo ven los usuarios, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque yo he visto, además, por los comentarios que dejan en la libreta, no todos lo hacen, pero muchos sí, que efectivamente hay distintas emociones que expresan. Y que es algo diferente. Exactamente. Por eso les ha gustado, porque es algo que no esperan, además. Y yo he visto también que tienes piezas yo creo que ninguna deja de ser valiosa. Pero hay piezas muy interesantes en los juguetes que... habría piezas interesantes en dos sentidos. Además hay unas ya con una cierta antigüedad, pues las más antiguas son más o menos de principios del siglo XX. Hay varias, incluyendo algunos libros. Y lo otro es que también se refleja lo muy importante que perdemos tal vez de vista. México es una potencia juguetera. Sí. Debe ser de los países del mundo que más juguetes produce, y eso hace que haya muchísimas manifestaciones que tienen que ver con diferentes grupos sociales del país, grupos étnicos en algunos casos, no necesariamente, pero también la diversidad de materiales, la diversidad de costumbres, la diversidad de expresiones, y eso es algo que también creo que es importante. De hecho hay una vitrina, la que cierra la exposición, que tiene que ver con esto, en el que todos los juguetes son mexicanos y se llama Pueblo Mexicano, porque ahí se representa pues casas, carros, gente, y todos los juguetes son mexicanos de diferentes estados. Y de diferentes tamaños, ¿verdad? Bueno, de diferentes tamaños sí, hay cosas muy pequeñas, hay miniatura, no está toda la miniatura que tiene la colección, pero sí hay mucha miniatura, hay juguetes de otros tamaños, no hay juguetes muy grandes, porque eso sí siempre es de una limitante por el espacio, pero sí hay juguetes de todo tipo que hablan además de mundos diferentes. Y también lo que he observado, y se me hizo a mí de verdad muy interesante, lo que he observado es que cada exposición o cada espacio con los juguetes como que te cuentan una historia, como que te dicen algo. Es la idea. Bueno, uno propone obviamente que cada una tenga una pequeña historia. Oye, pero ¿cuántos son? ¿Solito tú? ¿Hay más gente contigo? ¿Quién te...? Nadie más que yo. Bueno, bueno, obviamente la exposición en sí se montó gracias a la generosidad y al talento de la gente que trabaja en el museo, pero como colección, como curaduría, como discurso, lo fui realizando yo en un proceso además muy interesante, porque abarcó de una manera muy profesional desde el registro de las piezas, el embalaje, el montaje y todo lo que significa una exposición, que no siempre es un proceso fácil. O sea, la gente generalmente imagina que poner una exposición la montas y ya... Dices que más de 2,000 piezas. Sí. Imagínate, no puedes tener las 2,000 piezas a la vez. No, se tiene que hacer de una manera muy... Tienes que ir buscándole, y es un trabajo arduo. Ya estaba más o menos diseñadas las escenas, porque muchas de las escenas que se representan en la exposición temporal ya están así, ya en donde están los juguetes. Es como montar una obra de teatro con diferentes escenas y escenarios, entonces sí es un gran trabajo. Y por cierto, el teatro también está presente, porque una de las piezas es un teatro inglés de papel, que por cierto es... bueno, todas las piezas tienen son mucho valor para mí, pero ese teatro especialmente es uno de mis favoritos. ¿Ese cuál es? Ahí vimos escenas, por ejemplo, domésticas, hay escenas de los instrumentos musicales, no sé si el teatro está ahí, pero por ejemplo, en la escena donde está lo que yo llamo el príncipe de los raspados, está uno de los detalles que yo digo del juego. Ajá. El muñeco industrial plenamente puede convivir con un carrito de madera
que procede de la... Con algo más rudimentario. Pues no es rudimentario, sino que es de arte popular, digamos, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, la convivencia, esa convivencia es justamente algo de lo que quiero remarcar en toda la exposición. Que no tiene que ver los estatus que la misma sociedad te puede marcar. Efectivamente. Y que todo el mundo podemos convivir por algo tan sencillo como comernos y disfrutar un raspado. Exactamente. En donde quiera que esto pase. De hecho, esa vitrina se llama justamente El placer de lo frío, porque habla de raspados y de paletas de hielo. Y ahí precisamente es lo que indica, por este tipo de cosas que se ve, que el niño o la niña, al usar sus juguetes, tiene que contar con lo que te comenté, tiene que ser libre para jugarlos como quiera. Sí. Porque si no, se vuelve una imposición que desde luego no es disfrutable. Porque los juguetes, si todos recordamos cuando éramos niños, los juguetes nosotros les dábamos vida. Sí, claro. Nosotros armábamos la historia. Y además ahí vienen las vocaciones, el descubrimiento de vocaciones, ¿no? Y de talentos. Porque muchas veces, y se dice que el adulto que juega, que trabaja a lo que jugaba de niño, es realmente un profesionista exitoso. ¿En serio? Eso dice, y efectivamente muchos niños y niñas desde muy temprana edad juegan a algo que van a hacer en el futuro. O descubren cosas que a lo mejor no los llevan a la práctica profesional, pero que serán siempre elementos muy importantes de su vida, que uno tiene y que siempre estarán en su vida y que siempre serán objeto de satisfacción. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Bueno, pues es más que interesante. Yo sabía que contigo a ti hay mucho que escarbarte, porque eres una gente muy leída, muy preparada. A mí eres de los amigos que me he cruzado en su vida y hemos trabajado juntos, y me da mucho gusto tener gente tan talentosa y sobre todo que sabe usar su talento, y este museo es uno de tus talentos. Bueno, pues nosotros volvemos en unos instantes aquí sobre la mesa, hoy con Roberto Ramos Maza. ¿Quieres estar bien informado? Fácil, búscanos en Facebook como Chiapas Digital, síguenos en Twitter @ChiapasDigital1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Actualmente contamos con 3 esferas de intervención, que son escuelas blindadas, familias seguras y comunidades preventivas. Nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil. Esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados. Nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz. Gracias. Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde 1,400 pesos. Incluye cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de bujías, revisión y ajuste de frenos, alineación y balanceo y escaneo de la unidad. Visítanos. Estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O comunícate a los teléfonos 61 375 60 y 61 464-94. Power Mechanic Center. ¿Quieres estar bien informado? Fácil, búscanos en Facebook como Chiapas Digital, síguenos en Twitter @ChiapasDigital1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Bueno, pues estamos aquí hoy de vuelta con nuestro invitado especial, el licenciado Roberto Ramos Maza, quien nos está hablando de un proyecto por demás muy interesante, con muchas cosas que la verdad poco nos podemos imaginar de todo lo que conlleva visitar este museo. Y pues preguntamos hace rato y estamos platicando ahorita que estamos fuera del aire, ¿por qué Museo Conejo? ¿Qué fue lo que
te hizo ponerle ese nombre? Hay cosas que identifican con este nombre del museo. Sí, y yo creo, y te comentaba, ¿no?, que las dos tienen que ver con mi identidad como tuxtleco y ya personalmente, ¿no?, de manera personal por mis gustos literarios. En el caso de tuxtleco, pues obviamente soy un conejo, por lo tanto, esta es la ciudad de los conejos. Sí. Y yo considero que una de las mayores satisfacciones es que este museo y toda su colección permaneciera siempre en Tuxtla. ¿Cómo se le podría hacer? No me gustaría que se fuera a otra ciudad, porque Tuxtla es mi ciudad, ¿no? Porque Tuxtla es mi ciudad. Entonces yo quisiera, por eso, casi como desde el principio estoy advirtiendo ese detalle para que el Museo Conejo sea tuxtleco, ¿no? ¿Dónde sería su espacio? Mira, eso tiene que ver tal vez con, no lo sé, no tengo ahorita todavía muy avanzado eso, pero para mí lo idóneo tiene que ver también con otra de mis de las cuestiones de las que pensamos hablar hoy aquí, que es, sí, me gustaría que una casa tradicional en el centro de Tuxtla, una casa de las rehabilitada en el centro de Tuxtla. Y lo digo ¿por qué? Porque el centro es justamente lo más cercano a la historia y la identidad de la ciudad, aunque no siempre lo veamos ni lo parezca. Uh-huh. Ahora, antes de hablar de eso, sí me gustaría también aclarar otro detalle que me gusta, porque también Museo Conejo. Los conejos me simbolizan una cosa muy importante. En Alicia en el País de las Maravillas, sí, Alicia entra al País de las Maravillas, donde pasan muchas cosas, sí, porque persigue un conejo. Así o sea, es. El conejo es digamos, el anzuelo para que entre al País de las Maravillas, y de alguna manera yo quisiera que muchos de los visitantes, no solo adultos, sino también niños, entraran al Museo Conejo como entraran a un País de las Maravillas. Ah, perfecto. Y también es de reconocer que los niños, para que puedan visitar este tipo de lugares, pues tienen que ir acompañados de adultos, de sus padres. Entonces creo que estamos en la época de que tenemos que recuperar valores y muchas cosas que hemos perdido, que tienen que regresar ya los padres a convivir más con sus hijos. Y qué mejor que con este tipo de cosas que hay en el museo, que la verdad es increíble, porque tienes hasta unos animalitos bien curiosos, tienes tazas y platos. Sí, de todo. No, sí, lo he observado y digo, es como que te metieras y te quisieras hacer como chiquito, claro, y estar ahí claro, en ese mundo tan bonito que es el museo. Pues fíjate que independientemente de que el tiempo que han estado ahorita en el Museo Regional, sí sería importante pues que no se guarden mucho esos juguetes, sino que sigan aportándole a los niños y a toda la gente que visite toda esa historia que tú quieres transmitir a través de esta exposición, que como tú decías, bueno, pues seríamos como la tercera ciudad a nivel nacional con un que museo lo de tendría. juguetes, sí. Yo creo que eso es un proyecto que se tiene que buscar, y la verdad, aquí, amigo, se tiene que buscar una forma de que esté de manera permanente, y como tú dices, si hay opciones de que esté en el centro, veo que para ti el centro te es muy importante. Me es muy importante porque allí está mi historia. Soy tuxtleco. Y evidentemente todos los pasos de la historia de Tuxtla se pueden leer en el centro de la ciudad. No nos parece agradable muchas veces. Ajá. No lo hemos cuidado, no lo conocemos, entonces no lo vemos. Pero en el centro de Tuxtla está, como sucede en otras ciudades del mundo, ajá, está también la historia de esa ciudad, el paisaje que nos define como ciudadanos de esta ciudad. Y tú conoces mucho ese tema. Sí, del exactamente. centro. Bueno, vanidosamente digo que sí, pero creo que lo que puedo decir es que me ha interesado, y lo que he tratado es también de compartir el conocimiento, sí, tanto en las redes como de manera práctica. Por eso, de ahí que venga este proyecto de visitas guiadas que he llamado El Sendero de la Memoria, donde muestro en un recorrido más o menos de 2 horas lo que serían los hitos, los lugares que nos cuentan la historia de Tuxtla y de su origen en los 4 barrios originales de la ciudad, que no distinguen ya nadie, porque el único barrio que más o menos se distingue es el de Santo Domingo, con razón, porque es el único que permanece con su capilla, pero nadie más conoce los otros 3, y al hacer este recorrido creo yo que la mayoría de los que me han acompañado
acaban viendo con otros ojos la ciudad ciudad. Y acaban además entendiendo que a pesar del deterioro, a pesar de los problemas, a pesar de un paisaje urbano a veces poco agraciado, sí. El centro también es un centro histórico. Sí. Entonces que también podemos ahí leer lo que ha sido Tuxtla desde su fundación como pueblo colonial, aunque tiene desde luego antecedentes prehispánicos, ajá, hasta la actualidad, ¿no? Entonces este proyecto por ahora nada más se ha hecho como un recorrido, una visita guiada. Próximamente voy a hacer una página también en el Facebook con esto, porque lo que estoy planeando es hacer recorridos ya más programados. Sí. Sobre todo, en primer lugar, para los tuxtlecos, para que conozcan su ciudad y si están interesados en un poco de su historia, y porque además yo quisiera personalmente también la retroalimentación. Seguramente cada quien tendrá otras historias de edificios, de personajes, de sucesos que yo no conozco y que alguien me las puede, y podemos enriquecer este recorrido. Por ahora te digo que dura alrededor de 2 horas. Ajá. La trato de iniciar siempre en la Estatua de la Libertad porque creo que es un monumento muy simbólico en el centro de la ciudad, además que ha tenido muchos avatares, ha estado a veces allí, lo han quitado, lo han metido en bodegas, lo cambian, la dañan, últimamente estuvo fuera de su pedestal porque la dañaron en alguna manifestación, volvió a estar ya en su lugar. No considero que esté en de la mejor situación, pero vuelve a estar allí y ha sido una presencia que tiene por lo menos desde los años 20 del siglo pasado en Tuxtla, el Parque Central de Tuxtla, que además cuenta muchas historias, cuenta historias de la ciudad, cuenta historias de sus personajes, cuenta historias de lo que ha pasado en varios siglos, ¿no? Pues ahí tenemos justamente la Estatua de la Libertad, que por cierto hay una réplica en lo que es el jardín de la antigua presidencia municipal o el museo de la ciudad, donde hay una réplica de la estatua con también una pequeña réplica de lo que fue en algún momento el Jardín de las Damas, que por supuesto del que pocos tuxtlecos han oído hablar y cuando las tertulias y que no imaginan, no era un jardín, era un jardín que estaba afuera del Palacio de Gobierno, que era cuidado por varias señoras de tuxtlecas. Entonces allí muchos de estos detalles, donde por ejemplo donde nació y vivió Joaquín Miguel Gutiérrez, cuál era la casa de don Ruma Moguel, que es un personaje tuxtleco que ya no recordamos mucho y que no creo que debamos olvidar porque es único en el mundo. No conozco de alguien como él que era capaz de hacer un periódico a mano y distribuirlo entre la gente. Yo creo que esos detalles son los que hay que conocer para apreciar y sobre todo para ayudar a que ese paisaje urbano que hemos construido entre todos sea más agradable. El paisaje urbano de una ciudad habla mucho de sus habitantes, y si el paisaje es desagradable, no te quiero decir cómo seremos sus habitantes. Y aparte creo que ya es hora de que rescatemos muchas cosas que se han perdido en Tuxtla Gutiérrez y que son interesantes y que son parte de la identidad que se tiene como tuxtlecos. No olvidar, como tú dices, a gente tan importante. Sí, estoy mencionando unos, pero hay muchísima gente, ¿no? Ese es también el interés por el que tú dices que también debe estar ahí el Por eso el pienso museo. que si se pudiera realizar mi sueño ya por completo, pues me gustaría que el Museo Conejo del Juguete fuera parte de ese recorrido en alguna casa antigua rehabilitada, porque creo que además se puede hacer un programa cultural y turístico rehabilitando edificios con actividades, con productos turísticos, que pueda ser una muy buena alternativa, no solo para los tuxtlecos, por supuesto, sino también para los visitantes. Claro. Obviamente en este momento la visita como la plantearía yo como proyecto no se puede hacer porque hay limitaciones de todo tipo. Pero si se recorre podrás ver que incluso puedes tener actividades que no esperabas. Puedes pasar a tomar un buen café al Museo del Café, por ponerte un ejemplo, o tomar un café en una cafetería muy tradicional de Tuxtla, que es la Cafetería Avenida. O al Museo de la Ciudad misma, aunque también hay una buena cafetería. Entonces hay una serie de actividades y de lugares que enriquecerían este recorrido más allá de las 2 horas, porque la hemos hecho sin pararnos, digamos, en hacer alguna actividad extra, pero que sí enriquecería la estancia en Tuxtla. Y sobre todo, lo que más me importa es que enriquezca el conocimiento de los propios ciudadanos de esta ciudad
al respecto de ella. Porque, insisto, si la ciudad no es tan agradable o tiene muchos problemas, los que tenemos problemas y no somos tan agradables somos los habitantes de la ciudad, ¿no? Bueno, sí. Eso siempre es el reflejo. Sí, es por eso que le llamas así sendero de la memoria, de la sí, memoria en el porque centro de Tuxtla hacemos un Gutiérrez. recorrido por los 4 barrios, conocemos detalles históricos, conocemos momentos Los barrios hitos. son Santo Domingo, San Jacinto, San San Miguel y San Andrés. San Miguel y San Andrés. San Miguel y San Andrés prácticamente ningún tuxtleco ya los tiene registrados. No existen restos de lo que fueron las capillas. Ya no. De San Jacinto sabemos el lugar de la capilla y se trasladó a la Quinta Norte y por eso ya la original no está donde debería de estar. Pero sí se pasa por lo que era el centro del barrio. Sí. Que además sigue siendo importante por otros motivos. El centro de ese barrio fue la sede del primer teatro del estado. Fíjate. Y sigue siendo un teatro lo que hay. Ah, sí. Sí, el Centro Social Francisco Madero. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y además pasamos, y ya vi ahorita que las fotos que estamos viendo, que también pasamos por lugares emblemáticos como la casa donde vivió de niño Heraclio Cepeda, que es uno de los máximos escritores de Chiapas y de Tuxtla específicamente. Sí, así es. Que además vivía junto a la casa, aunque ya no está, estaba junto, la casa donde nació ni más ni menos que otro gran literato y poeta tuxtleco, Enoc Cancino, que hizo ni más ni menos que el canto a Chiapas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este recorrido permite ver detalles arquitectónicos, detalles literarios, detalles históricos, que creo que, insisto, los que lo hacen, los que me hacen el favor de acompañarme cuando se programan, yo creo que sí cambia su perspectiva y su visión de la ciudad. De lo que es Tuxtla, claro, y sobre todo el centro de Tuxtla, ¿no? Y todavía tenemos edificios y casas viejas, que así les llamamos casas viejas, que yo digo a veces, bueno, ¿por qué esos edificios o esas casas no se les da un mantenimiento para preservarlas y que ya no les cambien la fachada? Habría que haber una política pública al respecto, y porque yo creo que no basta con el interés eventualmente de la ciudad. Muchos pueden tener el interés, no tienen los recursos. Bueno, pero... Porque varias de las mejores casas incluso están muy deterioradas, porque supongo que las familias que las habitan no tienen cómo restaurarla. Y en otros casos se dejan abandonadas para que se pueda derribar y construir allí algo que ha hecho mucho daño al centro de Tuxtla: estacionamientos. O sea, terrenos baldíos que rompen la imagen urbana, la vuelven fea y que además hace que se pierda parte del patrimonio. ¿Qué otras ciudades de la República realmente la parte del centro de las capitales es lo que se presenta, digamos, y lo preserva? Cosa que no sucedió en Tuxtla, lo que la hace una ciudad en ese sentido por detrás de muchas otras capitales estatales. Ajá. Pero no quiere decir que la ciudad no tenga historia. Y he visto muchísimos comentarios, lo veo en las redes, lo veo en el trato con la gente, que dice que la ciudad tiene pocos edificios antiguos. Dicen incluso que el edificio de lo que era la presidencia municipal, del Museo de la Ciudad, es el único. No es cierto, se los demuestro siempre que no es la verdad. ¿Cuántos hay en Tuxtla? Pues habría muchísimos, de hecho habría muchísimos, habría que hacer el catálogo, es una de las acciones urgentes que seguramente se hará al abrigo del Consejo para la Preservación del Patrimonio, que se instauró en el actual ayuntamiento y del que formo parte. ¿Formas parte de ahí? De ese consejo, bueno, sí, pues yo creo que es una de las tareas que se ha planteado, es que se tiene que hacer el catálogo. Ese edificio me encanta. Ese edificio no es el único, evidentemente, ahí tenemos por ejemplo otro edificio antiguo, que es la única de las capillas de los barrios que permanece, por cierto, Santo Domingo, nadie la ve muy bien. Ahí tenemos una casa antigua, sí, que además está en venta y que seguramente quien la compre la derribará, y eso no lo podemos ahora impedir, no hay manera legal de hacerlo. Y yo creo que sí tendríamos que volver los ojos al centro por muchos motivos, no solo por motivos económicos que nos conviene a todos, sino también por motivos de identidad. Sí tenemos que vivir más a gusto en el paisaje urbano donde hacemos todas nuestras actividades. Sí. Hay siempre en el sentido emocional, hay una poco aliciente, digamos, muchas veces, y nuestra ciudad padece de hecho de eso. Es una de las cosas que tiene, yo creo que es uno de los problemas de Tuxtla. Y además este tipo de proyectos, el ver de nuevo el centro, el rescatar el centro, el hacer por lo menos el recorrido que yo propongo, ajá, significará también que en el futuro pudiera haber otros proyectos
que son y que ya no se pueden aplazar, como el rescate del río Sabinal. No, Que eso... es un problema que él y sus ríos es el principal problema de la ciudad y que la gente pareciera olvidarlo. Todos los años lo padecemos, pero todos los años como que ya olvidamos se acostumbraron. que somos los culpables de esos correcto. problemas que tienen que ver con inundaciones, con pérdidas incluso humanas a veces, ¿no? Pero fíjate que a través del ayuntamiento, y tú lo sabes, y a través de la consejo, ¿qué es? Es el Consejo para la Preservación del Patrimonio Construido de Tuxtla Gutiérrez. Me parece que es un paso que ya exista. Su primera acción fue todas las gestiones para que por fin ya se está rehabilitando el monumento a la bandera, que fue muy dañado por el terremoto. Sí, es cierto. Pero que una de las acciones que hemos platicado a los miembros de ese consejo es que urge una catalogación, porque Tuxtla podría tener el primer centro histórico en el país catalogado, constituido legalmente, con la arquitectura además del siglo XX, porque prácticamente todo es del siglo XX. No quiere decir que por ello que no sea histórico, no quiere decir que no hable de la ciudad, no quiere decir que no tenga importancia. Sí. Bueno, pues yo creo que a través de ese consejo, Roberto, pueden hacer mucho, como tú dices, primero iniciar con el catálogo y luego pues proponer un reglamento para que luego se pueda ejecutar como parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que se preserve lo que todavía queda del centro de Tuxtla Gutiérrez, para preservar esa imagen y las cosas que por años nos han dado identidad y que pues en la modernidad se ha ido como perdiendo, se ha vuelto como difuso y no se ve. Bueno, pues nosotros seguimos vamos a unos comerciales y regresamos para seguir hablando de Sendero de la Memoria en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Gracias, Roberto. ¿Quieres estar bien informado? Fácil, búscanos en Facebook como Chiapas Digital. Síguenos en Twitter, @ChiapasDigital1. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Actualmente contamos con 3 esferas de intervención, que son escuelas blindadas, familias seguras y comunidades preventivas. Nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil. Esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados. Nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz. Gracias. Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde 1,400 pesos. Incluye cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de bujías, revisión y ajuste de frenos, alineación y balanceo y escaneo de la unidad. Visítanos. Estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O comunícate a los teléfonos 61 375 60 y 61 464 94. Power Mechanic Center. ¿Quieres estar bien informado? Fácil, búscanos en Facebook como Chiapas Digital. Síguenos en Twitter, @ChiapasDigital1. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Bueno, pues estamos aquí de vuelta hoy con el licenciado Roberto Ramos Maza, que nos está hablando de cosas muy interesantes de lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez, que para muchos ha sido un poco olvidado ya, las cosas tan valiosas que tiene nuestra capital del estado, con monumentos, con edificios, con casas viejas, como le llamamos muchos, pero que tienen una gran historia. Yo creo que lo más importante es la historia de Tuxtla, ¿sí? O sea, de nosotros. Ajá. Entonces yo creo que y a partir de, te mencionaba, ¿no? El recorrido limitado desde luego, pero que también detonaría proyectos como el hecho de que se revaloraran otras áreas de los barrios. Sí.
más alejadas posiblemente de esta que estoy hablando, pero que siguen estando en el centro, ¿Sí? digamos, en la parte central de la ciudad, aquella ciudad que quedó muy bien fijada en el mapa que mandó a hacer Emilio Rabasa cuando trasladó los poderes, Ajá. que vemos hasta dónde terminaba Tuxtla, hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Sí, sí, Y hay fotografías y de eso estas. y ese plano nos puede indicar un Tuxtla que todavía sigue siendo muy vital en sus tradiciones, en su gastronomía, en la actividad de la gente, pero que no siempre está acorde, que digo, con lo que debiera de dar, porque hemos dejado de verlo como una posibilidad de paseo, de identidad, de incluso hasta de compras muchas Bueno, veces, es porque que- mucha gente ya no va a comprarse, o sea, hay cierto tipo de tuxtlecos que ya no van al centro. No, ya no, ya nada más va a la... Y arguyen que para qué, que hay inseguridad, que no van a estacionarse, efectivamente. Ajá. Pero efectivamente eso es contraproducente porque estamos alejándonos de lo que somos, insisto, y que por lo tanto pasamos a un limbo Sí, que no permite tampoco plantear grandes proyectos de futuro como habitantes de una ciudad además cada vez más grande y ya centro de un área metropolitana, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo que la Ciudad de México, que es una de las mayores ciudades del mundo, sí. tiene un centro muy claro y monumentos muy claros, identitarios, que hace que todos los habitantes de la Ciudad de México se identifiquen con ellos. No Sí. habrá, yo creo, habitante de la Ciudad de México que no se identifique con el Zócalo o con el Ángel de la Independencia, por poner los ejemplos. Así es. Eso hace que como colectivos, como ciudadanos de una misma ciudad, se planteen proyectos de futuro, cosa que en Tuxtla no sucede. De hecho, he preguntado con varias gentes, ¿con qué te identificas en Tuxtla? Y siempre dicen cosas distintas, ¿Con qué? no saben ¿Qué es lo que cuál. te dicen? Pues, por ejemplo, algunos, que si el Cristo de Copolla, que es nuevo, que si tal, la antigua fuente Matomaxá, que fue un error haberla desaparecido porque era Sí. muy cercana a la identidad tuxtleca, Sí. con cosas por el estilo, pero no hay algo que digan todos los tuxtlecos nos vemos en tal estatua, en tal edificio, Eso en es lo tal que zona hicieron de la hacer ciudad. con el Parque de la Marimba, ¿no? Sí, nada más que, y me parece bien, sin embargo allí la identificación está con una actividad concreta, pero que enorgullece a los tuxtlecos, me parece bien, Ajá. me parece además que es un recurso turístico, me parece también muy bien, pero yo creo que sí tendríamos que tener algo más para agarrarnos como identidad ciudadana. Sí. Bueno, pues yo creo que Tuxtla ahora, como tú dices, ya tiene un inicio, es el consejo. Yo creo que ahí hay muchos proyectos en donde los que tú, por supuesto, tienes ahí grandes ideas que quieres hacer realidad, en el sentido de tu preocupación, tu cariño por Tuxtla, tus raíces. Tienes fotos interesantísimas que también las he visto cuando las publicas. Y ese amor también hay que transmitirlo hacia los tuxtlecos, ya que también en Tuxtla, en el centro, ya hay bastante población flotante o la Sí, pero yo creo que seguimos siendo habitantes de esta ciudad, que necesita mucho de nosotros, yo creo, ¿no? Porque sí es cierto que siempre exigimos menos de como debemos de las autoridades, porque jamás, sí, somos buenos para hablar, no para exigir tanto, pero yo creo que sí tendríamos que exigir más de las autoridades, pero también tendríamos que exigir más de nosotros. Sí, sí, también tenemos que dar de nosotros. Y todo ¿no? esto tiene que ver con otros problemas acuciantes, con el agua, con la basura, con la seguridad, por supuesto que sí. Tenemos que cambiar y hacer muchos cambios sustanciosos con los malos hábitos Sí. que hemos tenido ya desde hace un buen rato. Hay veces que hay gente que dice, ¿para qué gastar en remodelar la plazuela de Santo Domingo, por ejemplo, cuando hay tantos problemas de agua, de no sé qué? No se piensa que justo remodelar mejorar el aspecto de una ciudad va a redundar en cosas como esas que les preocupan de manera evidente. Ah, no, sí, por supuesto. Y eso está porque- comprobado, aunque siempre se dice, lo veo sobre todo en las redes cuando comentan, dicen, Ajá. no, ¿para qué gastar dinero? No sé qué es. Pero lo vimos un poco en el se logró además, había yo creo planes siniestros Ajá. para el edificio del Centro Social Francisco y Madero, que está donde estuvo el primer Teatro del Estado. No es el edificio original, pero ahí se hizo el primer Teatro del Estado.
y que se quedó mucho tiempo sin mantenimiento. Porque había ni planes nada, siniestros justo para ¿En serio? que, claro. Y sin embargo la sociedad logró, a partir de la sociedad se logró que no se llevaran a cabo esos planes, y ahora sigue siendo de nuevo un teatro importante para Tuxtla en general, pero específicamente para el centro. ¿Qué actividades están habiendo en ese Hay teatro? cosas allí, he visto como por ejemplo la escuela de danza de la UNACH presenta ahí muchas cosas, es cosa que me parece muy bien. He visto bailes folclóricos allí que también se presentan, y precisamente ese teatro está en lo que era el atrio, la plazuela, de uno de los 4 barrios originales, que es San Jacinto. San Jacinto. San Jacinto, sí. Fíjate que importante el edificio que se acaba de remodelar, y que para la gente antes la mayoría ese edificio lo usaba solo para graduaciones. Es que era para eso también, pero tiene una historia muy larga. Yo creo que ya habría que darle tiene una historia muy larga. Eventos importantes. La historia de las artes escénicas en Tuxtla no se entiende sin ese edificio y su antecesor, el Teatro Rabasa. De hecho, la historia del Teatro Rabasa de Fernando Castañón nos habla justamente de todo ello. Pero también ya Centro Social también tuvo que ver mucho con esa historia. Fue la sede del ballet de folclórico de Bellas Artes, fue la sede de la Escuela de Artes Plásticas, fue la sede de la banda de guerra que tocaba en el kiosco del parque. O sea que tiene una serie de cuestiones importantes que no hay que olvidar. Y justo es lo que se conoce en este recorrido, que ya diré las fechas, pero les digo que seguramente será en noviembre cuando reinicie. Sí, porque sí. Se me hace un recorrido interesante para, pues, muchos para recordar lo que se nos ha olvidado, otros para aprender lo que no sabemos. Lo que no se sabe, claro. Y que nos va a devolver una identidad que como tuxtlecos no podemos dejarla a un lado, sino que tenemos que dejarle también historia y las costumbres buenas que tenemos como tuxtlecos a nuestros hijos, nietos, en fin, toda la gente que podamos tener a nuestro alrededor. Yo siento, Roberto, que este trabajo sobre cultura que nos hace tanta falta aquí en la ciudad metropolitana, en el área metropolitana, debido a que los muchachos y la gente se dispersa mucho, ya no hay centros, como tú decías, donde la convivencia, el café, la inseguridad también nos ha apartado un poco de nuestras calles de Tuxtla Gutiérrez, pero yo creo que poco a poco tenemos que regresar a lo que nos hace sentir bien. Sobre todo, no podemos dejar pasar, repito, la historia de Tuxtla Gutiérrez, que es importante, y sobre todo como centro metropolitano, que le vienen muchas cosas a desarrollarse como tal, y que los municipios circunvecinos van a apoyar para que ya no pasen de largo. Llegan a Tuxtla y se van a San Cristóbal, a Chiapa de Corzo. Pero por eso insisto, un asunto como este del que hablamos tiene en principio que ver con la economía. Sí. Y por lo tanto con empleo e ingreso. Sí, así es. Y bienestar, o sea, no hay que olvidar eso, ¿no? Pero entonces, si estos recorridos los vas a volver a abrir. Sí, los voy a volver a... Sí, yo espero que en noviembre, en las próximas semanas, yo creo ya tendré la página en el Facebook de Sendero de la Memoria, para que se pueda ir anunciando, y yo creo que a partir de noviembre los haré de una manera regular para que ya sepan que una vez al mes, no lo sé todavía, se va a realizar para que los podamos puedan participar. ¿Cuántos teatros tenemos en Tuxtla Gutiérrez? Bueno, es una pregunta que me vas a agarrar en curva, pero por lo menos recuerdo de los históricos. Porque hay al aire libre, hay varios históricos, incluyendo uno al aire libre, que es el Teatro Bonampak, que está en Convivencia. Está desde luego el Teatro de la Ciudad, está el teatro que es el Centro Social Francisco y Madero. ¿Sí? Hay un teatro muy importante en términos históricos de las artes escénicas, de la historia del teatro en Tuxtla, en el Indeporte, que es el Auditorio Belisario Domínguez. Sí, cierto, sí, ese es viejísimo. Exacto, es muy importante para la historia del teatro, y creo, no lo sé si lo ahí sepan. Ahí pasaban el extensionista. Hay muchas cosas allí, muchas cosas pasaron allí, y la historia del teatro en Tuxtla no se puede mencionar sin ese teatro.
También la actividad teatral hubo en el Paraninfo de Licacho, que también es un edificio histórico que también hay que conocer y conservar. Sí. Entonces hay muchos, realmente, muchos más de los que imaginamos. Fíjate, y parece que no existieran, porque... Pues porque yo vuelvo un poco a lo que ya mencioné, necesitamos mayor vinculación institucional y por un lado y por otro mayor vinculación también de la sociedad con las instituciones y de las instituciones con la vinculación. ¿Cómo ves el apoyo del gobierno del estado y el federal, así como el municipal? Yo creo que y lo hemos visto desde nuestras propias experiencias. Las instituciones pues realmente tienen limitaciones de todo tipo. Sí. Y yo creo que aquí la clave está más bien en la sociedad. En la sociedad. Sí, porque finalmente las instituciones, no solo las de cultura, sino otras, también muchas veces se van a la inercia de sus propios programas cerrados, ¿no? Pero sin tampoco hay una exigencia social, pues obviamente no pasa nada. Bueno, pero es que aquí es donde tendría que haber un empuje más grande, y yo creo que aquí es también. Nos estamos acostumbrando a otro tipo de exigencias, bueno, menos a lo no lo sé si otro tipo de exigencias, es un tema muy largo, pero lo que sí creo es que es indudable que no podemos decir la autoridad tiene que hacer esto, no, lo tenemos que nosotros. Sí, nosotros tenemos que iniciar y también tenemos que aportar. Y decir y proponer y todo, ¿no? Tenemos que ser porque participativos. Seguimos siendo, yo creo, muchas veces los que se nos hace muy, muy fácil criticar la acción institucional, pero finalmente no hacemos nada. No hicimos nada ni antes ni después de esa acción, ¿no? Nada para... Entonces yo creo que en la preservación del patrimonio, en la divulgación, sigue siendo importante la participación social básica. Bueno, pues está por demás ver la importancia que tiene todo lo que es cultura y las raíces de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues aquí Roberto Ramos es experto y muy conocedor de todo lo que en Tuxtla Gutiérrez se ha venido dando desde hace ya bastante tiempo, y es una gente muy leída en todo lo que es cultura y en general, y lo que es la historia de Tuxtla Gutiérrez. Pues a mí me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, y esperemos que vuelvas otra vez para que nos digas qué es lo que sigue, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Y sobre todo este museo del conejo está muy interesante, y pues a ver, dinos qué más para cerrar el programa. Me gustaría que pues visitaran la exposición Museo Conejo de Juguete. Está en el Museo Regional de Chiapas, en la calzada de las Personas Ilustres. Está de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada es libre y el último día es el 2 de julio. Perfecto, bueno, pues estamos todos invitados para, si no hemos ido a ver el museo, vayamos a hacer el recorrido, veamos esos lindos juguetes que nos dan historia también, y es como leer jugando. Muchas gracias, Roberto, gracias a ustedes, nos vemos el próximo jueves, pues aquí en Sobre la Mesa, en www.chiapas-mediodigital.com, en Twitter @chiapasdigital1 y en Facebook Chiapas Digital. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves aquí, hoy Sobre la Mesa. Gracias, Roberto. De nada, al contrario.